Bueno, voy a hacer una breve presentación sobre un tema que está de actualidad en Europa, que es la división norte-sur, pero antes voy a hablar un poco sobre qué representa para mí la Unión Europea. Para las personas de mi generación, la Unión Europea es algo que se da por hecho, que existe desde que tenemos uso de razón, porque España entró en la Unión Europea antes de nuestro nacimiento. España entró en 1986 y sabemos que es una asociación de países que tiene mucha importancia, por ejemplo, en los asuntos económicos de nuestro país. Pero en general se desconocen las instituciones que están en Bruselas o en Estrasburgo, se desconoce qué hacen, qué políticos españoles están allí, por ejemplo. Así que hay un desconocimiento, en mi opinión, bastante general sobre la Unión Europea. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo mejor, estudiando, leyendo, y para mí la Unión Europea representa, por ejemplo, unidad, porque creo que es muy difícil llevar a cabo la unión de 27 países y creo que es algo que lo está haciendo muy bien la Unión Europea. Representa paz, porque hasta hace poco algunos de los países que pertenecen a la Unión Europea, relativamente poco, a la Unión Europea, estaban en guerra. Así que me parece que representa paz. Representa fortaleza porque creo que los países unidos tienen más posibilidades por ejemplo, salir adelante en crisis como esta del coronavirus. Y también me parece que proporciona posibilidades, porque podemos ir a estudiar a otros países, movernos sin dificultades gracias al espacio Schengen, por ejemplo, no nos pidan la documentación, podemos estudiar, trabajar, etcétera, en los distintos países de la Unión Europea sin prácticamente ningún problema o sin ningún problema. Con respecto a la división norte-sur, creo que es algo que ocurre pues, desde hace bastante tiempo, porque bueno, siempre se ha dicho que hay en algunos países, como por ejemplo España o Italia, que el norte es más rico que el sur y en Europa pues pasa lo mismo. Hay países del norte que consideran que tienen más dinero que los países del sur y esto provoca una fractura. Los motivos principalmente, como he dicho, son económicos porque los países del norte creen bueno, que los países del sur se aprovechan de su poder económico. Creo que hay una gran dificultad para gestionar una unión de 27 países porque cada país tiene su forma de hacer, su forma de ser, etcétera, etcétera, y que la Unión Europea lo está haciendo bastante bien. Y también creo que unidos somos más fuertes, es decir, que los países del norte y los países del sur, del este, etcétera, del centro de Europa, pues unidos tienen más posibilidades para afrontar, por ejemplo, crisis como la actual. ¿Qué soluciones veo? Que los países sean más transparentes entre ellos, es decir, que cada país muestre cómo está su economía, sus cuentas ante el resto de países. Creo que hay que confiar en la gestión de la Unión Europea, porque si considera que hay que ayudar, por ejemplo, a los países del sur para que salgan adelante, pues es porque cree que es por el bien de toda Europa. Creo que se debe gestionar mejor, los países deben gestionarse mejor internamente, porque, por ejemplo, en España ha habido muchos casos de corrupción que han debilitado su economía y creo que la movilidad y los intercambios, es decir, que las personas vivan en diferentes países, trabajen en diferentes países, conozcan diferentes culturas, idiomas, ayudará a que esta división se reduzca, esta fractura se reduzca.